¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Yo disfrutando la rúbrica del programa, que ya saben que me encanta, y disfrutando por adelantado su presencia en este programa, porque usted va a llegar aquí a través de nuestras líneas telefónicas y me va a ayudar a enriquecer la conversación que voy a sostener con una persona muy especial. Es nuestra invitada. Se trata de Arcelia Ramírez. Como usted sabe, Arcelia es una actriz muy completa de teatro, de cine, de televisión. En 38 años de carrera profesional ha aparecido en alrededor de 60 producciones. Y desde luego, una de las más recientes, muy interesante por cierto, se titula La Civil. Esta cinta fue presentada en el Festival de Cannes 2021 y los asistentes a la exhibición de La Civil aplaudieron a lo largo de 8 minutos de pie a Arcelia por su magnífica interpretación del papel de Cielo, la madre de una joven desaparecida que se llama Laura y cuya historia, pues, a través de esta cinta conocemos. Insisto en que este es su programa, que le damos la bienvenida como siempre y que esperamos escuchar su voz a través de nuestras líneas telefónicas. Nos estamos encontrando con mucho gusto por mi parte, encantada, muchas gracias, y en un momento muy especial. Me refiero a la huelga de actores en los Estados Unidos. Ellos se han sumado a las protestas de los guionistas y desde luego ahora se han reunido para pedir mejores condiciones de trabajo y una cierta protección acerca del riesgo que puede implicar para ellos la inteligencia artificial. Me gustaría, ya que tú eres una profesional en la materia y conoces muy bien el medio, que me dieras tu opinión. Bueno, antes que nada, Cristina, quiero decirte que es para mí un honor y un placer muy grande estar aquí conversando Más contigo. grande para mí. ¿Qué te parece? Sabes cómo te admiro de toda la vida. Por favor, muchas gracias. Pero, a ver, tu opinión, nos interesa mucho escucharte. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es algo que tenemos que conocer muy bien. Justamente ahorita, en esta edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, está como un poco dedicada a entender este fenómeno que se acerca y que amenaza tanto pues nos amenaza tanto como en lo laboral, en lo humano. Y yo creo que es un proceso que nos desafía muchísimo como personas. Creo que tenemos que entender bien cómo funciona, qué va a implicar y fortalecernos en términos de educación, de enriquecimiento. Y sobre todo yo creo, Arceli, perdón que te haya interrumpido, conocer a fondo qué es la inteligencia artificial para poder ponerle freno en el momento necesario y valernos de ella cuando sea necesario, cuando sea útil. Exactamente. Para aprovecharla a nuestro favor y no que nos avasalle. Como yo creo que también todos estos avances tecnológicos de alguna manera nos están rebasando. Es decir, los celulares que usamos tan cotidianamente se están quedando con nuestra memoria y son aparatos inteligentes y allí estamos depositando muchísimo de nuestra vida. Y además hay algo que es contradictorio. Por una parte, facilita la comunicación inmediatamente, pero también dificulta la comunicación directa. Sí, nos incomunica, nos tiene un poco como aislados. También hay un proceso como de inmediatez a lo que nos estamos condicionando. Yo siento que el cerebro se nos está condicionando con estos 140 caracteres y que vas de un universo al otro en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook. ¿Sabes? Es como demasiada información. Necesitamos fortalecer nuestro criterio, leer, educarnos, tener como una educación artística, intelectual, de ese emocional, tema vamos a hablar fuerte. Porque tú has planteado una cosa muy interesante, pero por lo pronto quiero decirles que Arcelia comentaba
que cuando ella empezó su carrera en 1985, la producción cinematográfica mexicana, pues eran 2 o 3 películas al año. Ahora tenemos 170, pero al decirlo, al mencionarlo, planteaste una pregunta muy interesante. ¿Esto implica que haya mejorado el cine nacional? ¿Ha mejorado se ha resuelto, mejor dicho, un asunto pendiente desde hace muchos años, que es la distribución y la exhibición de las películas mexicanas? Yo creo que el cine mexicano, desde que yo empecé a hacer cine, en ese momento que se dio en llamar el nuevo cine mexicano, irrumpió como toda una generación de creadores y de creadoras, porque también en ese momento irrumpieron las mujeres, la visión femenina y sus narrativas, su punto de vista. Bueno, entre todos estos creadores, guionistas, fotógrafos, fotógrafas, realizadores, etcétera, la consigna era combatir el escepticismo del público y ofrecer una pluralidad en los géneros, en las estéticas, en los personajes, en las historias. Y yo creo que eso se ha cumplido a cabalidad y durante todo este tiempo ha evolucionado y el cine mexicano se reinventa cada vez y es muy poderoso y su lugar en todos los festivales internacionales está ahí con mucha fortaleza. Y yo creo que todas estas películas que se hacen ahora no llegan al público en México. Yo creo que eso todavía es nuestra cuenta pendiente. Yo creo que hay que trabajar sobre la legislación de una ley, la creación de una ley más bien sobre la legislación de la protección de nuestra cartelera. Yo creo que nuestra cartelera debe de ser diversa, como es nuestro derecho constitucional, casi. Entonces, creo que hay que combatir un poco la invasión del cine norteamericano. Digo, no que no exista, por supuesto, pero en la cartelera las películas mexicanas tienen que tener su lugar digno porque como no tenemos avalanchas de publicidad, la publicidad muchas veces se hace de boca a boca, pero en lo que ese fenómeno de promoción de boca a boca se da, ya las películas se quitaron porque no alcanzaron los topes de taquilla de las películas norteamericanas, que tienen unas avalanchas de publicidad enormes. Entonces es una competencia desleal. Pues yo creo que gracias al talento de los actores, de los directores, de los realizadores, de todas las personas que están trabajando en el cine nacional, se logró algo que parecía imposible justamente cuando empezaste, el prejuicio contra el cine mexicano. No sé si usted se acuerda, sí, usted que me está escuchando, me está acompañando como todos los viernes, cuando decíamos, esa película la vas a ver, ay no, es película mexicana, no, yo no la veo de ninguna manera. Ahora eso ha cambiado profundamente. Vemos las películas mexicanas porque son muy buenas, porque la temática corresponde a una realidad que no podemos soslayar y además es un arte donde están apareciendo una cantidad de mujeres talentosísimas, directoras, fotógrafas. ¿Cuándo habías visto una directora? La dirección era para los hombres, la fotografía era para los hombres. Sí, yo creo que eso es muy emocionante, que justo desde que yo empecé a hacer cine, Busi Cortés, que fue la directora la que te invitó, claro. Exacto, mi primera película, que fue El secreto de Romelia, en ese momento era la 9ª directora en toda la historia del cine nacional, incluida la época de oro. Y Matilde Landeta, todas estas mujeres que abrieron camino de una manera extraordinaria. Exactamente, Marcela Fernández Violante, claro. etcétera. Pero ahora yo creo que sí, ese medio que era casi exclusivo para los hombres se ha abierto absolutamente y la presencia de las mujeres está ahí. En esta edición de los premios Ariel, por ejemplo, pues más de la mitad de las nominaciones para mejor película y mejor dirección Volvamos son las mujeres. a la civil. Decías 8 minutos de aplausos del público de pie cambiaron mi vida. Son un parteaguas en mi vida. Pues bueno, sin duda fue uno de los momentos más emocionantes. No, pues debe haber sido maravilloso. Sí, porque en principio por el tema de la película, ¿no? Es una película que tuve el privilegio de tener en mis manos, el personaje de Cielo, y creo que es
había mucha responsabilidad porque es una situación que viven muchísimas mujeres en este país. La cifra es feroz. Así que nos sentíamos con mucho privilegio de poner el tema sobre la mesa en toda su complejidad. Además está basado en una historia real. Está inspirado en una mujer, Miriam Rodríguez, sí, porque Teodora en un inicio iba a ser la película... Teodora es la directora. La directora de la película, Teodora Mijaí. Sí. Inicialmente iba a ser un documental sobre los jóvenes, porque ella cuando vivía en Estados Unidos era muy joven y venía a la frontera a divertirse, y un día le dijeron, no, tú tienes que llegar a las 7 aquí porque es muy peligroso. Entonces no entendía por qué los jóvenes tenían que pues como que estar todo el tiempo negociando con la violencia en México. Iba a hacer este documental y cuando se encontró con el testimonio de las mujeres le pareció poderosísimo. Encontró a esta mujer que un día le dijo, yo todas las mañanas lo que pienso es matar o morirme. Y entonces... Pero es terrible. Es terrible. Dice, lo primero que digo cuando me levanto es matar o morirme. Exacto. No hay más vida. No hay más. Entonces, Teodora quería investigar cómo una mujer había llegado a esa conclusión y empezó a hacer ese documental, y después se dio cuenta que había riesgos y sobre todo que la ficción le iba a dar la oportunidad de hablar con más libertad sobre el tema y sobre todo incluir los testimonios de otras mujeres. Entonces, el personaje de Cielo está inspirado en Miriam, pero no es la vida de Miriam. Bueno, vamos a seguir conversando, por supuesto, con mucho gusto después de un breve corte. ¿Estás de acuerdo? Más vale que estés de acuerdo. Exacto. No te queda de otra. Exacto. Seguimos conversando con Arcelia Ramírez y por supuesto con usted. La señorita Katy Castro dice, excelente programa de Canal 11 con Cristina Pacheco, es invitada Arcelia Ramírez. Muchas felicidades a las dos. Pues muchas gracias, por supuesto. Rocío Varela Hernández, muchas felicidades a todo el equipo de la señora Pacheco. Muchísimas gracias también por esta llamada. Oscar Blancas, felicito a la señora Cristina Pacheco. Le mando un gran abrazo a la actriz Arcelia Ramírez, la admiro mucho y le enviamos muchos saludos de parte de mi familia. Es Oscar Blancas, de 59 años de edad, y nos está hablando, no dice desde dónde, pero donde esté no importa. Usted está aquí, en este estudio de Canal 11, donde lo recibimos con muchísimo gusto. Tella Castillo, le mando muchos saludos a la actriz Arcelia Ramírez. Arcelia me decía en el corte que quería volver al tema del Festival de Cannes. Sí, bueno, nos quedamos ahí en donde para mí era pues muy importante que Teodora con esta película ofrece como su propio punto de vista, que quizá por el hecho de no ser mexicana, como que esto le da una distancia que objetiva la situación y que ofrece otras complejidades. No en balde tantas películas mexicanas hablan del tema. Yo creo que hay que reflexionarlo mucho. Es un tema multifactorial y tenemos la responsabilidad de caminar hacia un sistema, a la creación de un sistema de justicia que proteja a las víctimas, que resuelva los casos. Responsabilidad. Dices o has dicho en alguna entrevista que te gusta hacer este tipo de películas que hablan de problemas reales porque sientes que te comprometes, que estás dando un punto de vista y dices, además no puedo cambiar la realidad porque nadie puede, así de la noche a la mañana, pero estoy poniendo algo. Estoy agregando algo para ayudar a que sigamos adelante. Absolutamente. Creo que el cine, pues un poco esta también es su misión, digamos, ¿no? Es un espejo que nos refleja, que nos ayuda a entender las cosas que de pronto se nos obscurecen. Dices que el arte, es decir, que el cine, perdón, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, entender la vida y entender a otros. ¿No es esa la función de todo arte, Arcelia? Absolutamente.
Yo creo que necesitamos acceder a esos espacios espirituales, intelectuales, emocionales a los que nos lleva el arte y fortalecernos como personas, porque creo que es así como nos podemos enfrentar a los problemas. Nuestra misión en esta vida, en principio, es saber quiénes somos. Y estos espejos, el espejo de la ficción, digamos, en la literatura, en el teatro, en el cine, nos ayudan justamente a entender las cosas que nos inquietan, nuestras preocupaciones. Y creo que este tema de la civil es una herida profunda y cuando la llevamos, bueno, de entrada ya que nos hayan seleccionado en una cierta mirada, ya nos tenían muy felices y muy orgullosas y brincamos de felicidad. Y bueno, esto ocurrió justo en plena pandemia. En plena pandemia hicimos la película y esa edición del Festival de Cannes era la primera que regresaba presencial. Entonces, Teodora de entrada me había dicho que no quería que vieran ni un pie de la película hasta la función en Cannes. Ay, qué Entonces, terrible. Estaba yo descubriendo la película Claro. por primera vez, así, en esas condiciones, en esa pantalla maravillosa del Teatro Debussy en el Festival de Cannes, con Además, ese sonido. El 10 de julio se estrenó, estamos casi en aniversario. Exacto. El 10 de julio de 2021. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, fue muy emocionante también ver la sala llena, volver a estar todos en comunión, ¿no? Viendo una película. Estaban mis hijas ahí, eso también fue muy importante. Como ellas son franco-mexicanas, pudieron Pero ¿cómo viajar. lo vieron? ¿Cómo vieron el tema? ¿Cómo Exacto. vieron la película? ¿Cómo te vieron a ti como cielo? Sí, en ese momento estaban atrás de mí, en fin. Total que terminé de ver la película con un nudo en la garganta, que te digo que era por primera vez. Y luego pues yo había ido al festival como espectadora y sabía que había que recibir los aplausos y así. Yo estaba así como súper conmovida, pero me controlé. Nos dimos la media vuelta y el público empezó a aplaudir de tal manera que ya ese Qué nudo emoción, ¿no? Exacto. Ver a mis chicas ahí y sobre todo entender que el público había catartizado y había empatizado con Cielo. Yo creo que ese aplauso, pues nosotros éramos los que estábamos ahí, pero yo creo que era para este personaje y esta historia tan importante. Estás hablando de aplausos y has oído muchos últimamente. En la última edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, te entregaron el Mayagüel de Plata como reconocimiento a toda tu trayectoria. El público te ovacionó con verdadero entusiasmo y tú, a cambio de ese regalo, porque debe ser un regalo maravilloso, hablaste con el público, creo que diste una conferencia, pero también presentaste tu libro, eso me llama la atención. El libro se titula Arcelia Ramírez, Así es la vida. Así es la vida, pues está escrita por el joven Roberto Fiesco. Fiesco, exactamente, Roberto Fiesco. Tiene fotogramas de tus películas, cuenta tu vida, tu trayectoria y demás, y se llama como tu primera película con Arturo Ripstein. ¿Por qué el título? Pues yo pienso que justamente no lo he platicado todavía con Roberto esto, pero me imagino que es pues porque se trata de una vida en la actuación, bueno, de mi vida, de mi trayectoria, de mi camino, digamos, ¿no? Entonces, pues jugando con este título, que es sin duda uno de los personajes más importantes que yo he hecho en mi carrera, ¿no? Es una adaptación de Medea. Es un personaje que además me costó muchísimo trabajo. ¿Te refieres a Así es la vida? Así es la vida. Yo creo que, bueno, el título, como yo creo que Roberto, pensando en la envergadura de este personaje y de este proyecto, que también estuvo en el Festival de Cannes, estuvo en la misma selección de ¿Una cierta mirada? En una cierta mirada, exactamente, muchísimos años antes, y a esa edición yo no pude ir. Vaya, no sé qué pasó, que no
que era yo muy joven y no fui. En una entrevista comentabas, ya que hablaste del director Arturo Ripstein, comentaste que cuando lo viste te impresionó mucho, quedaste paralizada en una lectura que hiciste de un texto justamente de esta película. A cada minuto él te paraba y te decía, así no, así no, así no. Exacto. Estabas aterrada. Fíjate que eso fue el primer día del rodaje de Así es la vida, que era un proyecto en donde Arturo como que se inauguraba trabajando con estas cámaras de video con las que trabajamos todo el tiempo ahora. Era justamente la transición del celuloide, ¿no?, de 35 al video. Él estaba legitimando de alguna manera el formato. Y feliz porque era una cámara que iba a volar por todos lados y todo bien. Entre otras cosas, decidieron hacer la película cronológicamente y el principio de la película era un monólogo de 7 minutos. Entonces, yo sola en escena, bueno, el personaje, pues. Entonces, es allí, en ese, yo creo que me costó trabajo, me bloqueé ese primer día porque yo creo que a lo que le temía más que a Arturo era a Julia, a tu personaje, a su infierno interior, a las decisiones que esa mujer iba a tomar, a su pérdida de la razón, ¿sabes? Yo creo que eso fue lo que me desafió. Y bueno, hicimos varias veces el monólogo, no salía. Él tuvo toda la paciencia del mundo hasta que me dijo, no, el monólogo lo vamos a dejar para otro día. No te preocupes, vamos a la siguiente escena. Y ahí, cuando ya era una escena con Patricia Reyes Espíndola, fue cuando me empezó a decir no, como diciendo un poco ya intolerante, ¿no? Bueno, no intolerante, sino... irritado, preocupado, pues quizá, ¿no? como presionando un poco, ¿no? Y como a la cuarta, quinta vez que me dijo no, en ese momento yo me desbloqueo y empieza así, ¿sabes? Empezamos a verificar, siempre Arturo en sus películas primero entona, ¿no? Nos sentamos y pasamos el texto y entonamos y luego ya nos vamos al set. Entonces, yo me desbloqueo, empiezo la escena en una catarsis tremenda y me dice, vámonos al set, hacemos la escena varias veces y a partir de allí, ese personaje tremendo, terrible, trágico, se me incrusta en el alma, yo no sé cómo, justo como por la inseguridad de que no fuera yo a acceder al día siguiente a él, me lo llevé a mi casa, fue agotador, pero... finalmente, pues, varios días después hicimos el monólogo y Arturo dijo adiós Medea cuando me fui a mi casa terminando ese llamado. Así que fue una de las experiencias que más me hizo crecer y que más satisfacción. Bueno, has sido afortunadísima en tu carrera, has tenido, sí. Has podido trabajar con los mejores directores. Empezaste con Arau en Como agua para chocolate, que por cierto ahora está de comedia musical en Broadway, ¿no? Ah, no sabía. Sí, creo que sí. ¡Qué maravilla! Pero qué maravilla. Empecé con esa película, luego estás La mujer de Benjamín, luego está el pecado del padre Amaro. Entonces tienes una trayectoria muy rica en ese sentido. ¿Qué te ha dado cada uno de esos directores? Pues sí, yo creo que, bueno, conversando con Roberto a propósito del libro, y recorriendo el camino y entendiendo cómo fueron pasando las cosas, sí creo que he sido muy afortunada. Fantástico. Y tanto en el teatro como en el cine he tenido personajes maravillosos. Y yo creo que cada experiencia es un aprendizaje, es un desafío, es yo creo, pues, agrandar el registro, agrandar el registro y hacer más pequeño el ego. Es lo que tú aconsejas siempre. Voy a tener que hacer un corte. ¿Nos vamos al corte? Encantada. ¿Está bien? Sí, está Voy a perfecto. disminuir el corte, no te preocupes. Como el ego. Exacto. Aquí no solamente agradecemos las llamadas, sino que agradecemos las flores. Le agradezco muchísimo al señor David González que nos haya enviado estos ramos de flores que son absolutamente generosos y maravillosos. La manda de la florería Arenas del Mercado de Jamaica. Cuando hablo de la florería Arenas, hablo del señor Arenas, que fue una persona que estuvo con nosotros durante mucho tiempo.
Le mando mi agradecimiento, mi respeto y desde luego no sabe lo feliz que nos ha hecho con esta maravillosa lluvia de rosas en nuestro estudio de Canal 11. El señor Juan Pablo Enríquez dice, felicito a la señora Cristina Pacheco, la veo desde niño. Siempre mirábamos sus programas, mi abuelita Socorro Amaya Rojas y yo. Ella falleció recientemente, en diciembre del año pasado. Me gustaría que le enviara un abrazo a ella, que está en el cielo. No dudo para nada que esté en el cielo. Y le mando no uno, sino miles de abrazos y la belleza, la frescura que hay en estas flores. No la voy a olvidar, se lo prometo que no la voy a olvidar. Miriam Medina, felicito a la señora Cristina Pacheco por la invitada Arcelia Ramírez, qué maravilla. Tarsila Prada Turrubiates, que siempre está con nosotros, dice buenas noches, disfrutando de su excelente programa, señora Cristina Pacheco, saludos para usted y a su invitada, la gran actriz Arcelia Ramírez, con admiración para las dos, muchas gracias. Ay, ahorita que te están diciendo la gran actriz y demás, me estaba acordando que decías que de niña, a los 10 años, tú les dijiste a tus papás que querías ser actriz. Uh-huh. Tu papá dijo, fantástico, pero tienes que ser de las buenas. Y tu mamá dijo, te voy a mandar a estudiar a la Escuela de Bellas Artes. Esto no se pudo hacer. ¿Por qué? Pues porque mi mamá trabajaba todo el tiempo, todo el día, y Bellas Artes estaba lejos de mi casa, y pues como que se le fue, como que también era una niña yo, y pues no, se complicó. Ese plan se complicó. Y luego pues yo también dije, todas las niñas de 10 años tienen ganas de ser actrices, así que... Sí, pero no tenían una escuela maravillosa, el videoclub de tu hermano. Sí. Dice Arcelia que le debe mucho a ese videoclub porque ahí vio cintas que no habría visto de otra manera. Cuéntanos quién es tu hermano, por qué tenía un videoclub, qué pasó con el videoclub y qué películas viste ahí. 4 preguntas en una, ¿cómo ves? Exacto. Bueno, mi hermano era licenciado en Ciencias de la Comunicación. Por desgracia, no está más con nosotros. Lo siento, Arcelia, sí. Perdóname. No te preocupes. Él estudiaba comunicación. Fue de las primeras generaciones de la UAM, de Ciencias de la Comunicación. Sí. Y pues en aquel entonces puso un videoclub. Y en mi casa pues estaban estos aparatos, ya sabes, betas, sí, con estos cassettes. Y vi, por ejemplo, películas como Julia, como Bad Boys, por ejemplo. La mencionas mucho porque se ve que te impresionó. Es que me impresionó muchísimo el trabajo de Sean Penn, por ejemplo. Me enamoré de Sean Penn. Yo era una niña y estaba enamoradísima. Que de ese actor me enamoré 2 veces. Porque se me olvidó así su nombre. Bueno, yo creo que ni siquiera lo memoricé. Y después ya... en el CUT, ya cuando estaba en la escuela de teatro, lo vi otra vez en la pantalla y dije, qué barbaridad, así, me encantó y resulta, hasta después hice la conexión con esta película. Era la misma persona. Vi. Exacto. Qué curioso. También comentaste que, dice, yo iba para comunicación, para periodismo y de pronto me tropecé con la actuación. Exacto. ¿Te tropezaste, la buscaste o qué pasó? Pues bueno, justamente... Yo quería, cuando dije, no, esto fue un deseo infantil, no sé qué, dije, bueno, ¿yo qué quiero hacer? Y entonces yo admiraba muchísimo a mi hermano, a este hermano bueno, los dos. Y además hay personas maravillosas como tu hermano que nunca se van, ¿eh? Sí, yo sé. Entonces... Él está aquí. Donde quiera que estés, él va a estar. Sí. Entonces, mis 2 hermanos. Y bueno, yo dije, yo necesito estar... voy a hacerlo, yo quiero estudiar eso que estudia él. Entonces, como ya en la prepa, todas mis materias iban para periodismo. Pero pasé automáticamente a la UNAM. Mi hermano estudiaba en la UAM y los que estábamos en el CCH Sur nos teníamos que esperar 6 meses. Dije, bueno, me voy a la universidad de estar aquí en mi casa. Pues me fui a Ciencias Políticas y allí me encontré con una amiga que me invitó a este taller de teatro que lo daba un egresado del CUT. Y bueno, para compartir una clase con ella entré, hice mi primer ejercicio de actuación. En ese primer ejercicio me pasaron un montón de cosas, Cristina, que Perdón yo que te pregunte, entendí lo que hice. ¿Ese ejercicio es A odia a B? Exactamente. Me parece una obra rarísima. Háblame de ella. Son los ejercicios básicos de la actuación. Odia a B. Como para experimentar los
los sentimientos primarios, A digamos. o eras Yo era B? A, entonces te plantean A odia a B o A ama a B. Esa es como la base. Pero es interesantísimo. Exacto. Entonces tú, siendo tú, o sea, no siendo un personaje, sino tú odias a la persona que está enfrente de ti, que era un chavo que yo en mi vida había visto. Y cuando empezó el ejercicio, yo le empecé a decir unas cosas, o sea, yo ya ni me acuerdo lo que hice ni cómo. Pero lloraste. Pero acabé con, ¿sabes? Con las lágrimas en los ojos, totalmente temblando. Me pasó una cosa tremenda. Entonces, el maestro ponderó el ejercicio, dijo, este es el camino, por aquí es, y la primera sorprendida era yo. Y cuando salí del aula y estaba bajando las escaleras de la Facultad de Ciencias Políticas, allí dije, yo quiero ser actriz. Esto es lo que yo quiero hacer. Y le dije a mi amiga, ¿qué hiciste? Le digo, pues no tengo ni idea de lo que hice, necesito saber dónde está el CUT. Y en ese momento estaba justo la convocatoria del CUT y entré a una generación de brillantísimos actores y actrices que yo creo que si no hubiera estudiado con ellos no sería la actriz que soy. ¿Quiénes eran? Pues siguen trabajando, claro, muy activas. Lisa Owen, Erika de la Llave, Carmen Beato, Víctor Hugo Martín, Bárbara Evenschutz, Patricia Marrero, andaba por ahí Lumi, que cuando se salió cuando fue a hacer Como Agua para Chocolate, estaba también Dolores Heredia, pasó por allí también, que salió al primer año por no sé qué, en fin, es una generación muy sólida que nos llaman las sabias, porque hicimos un montaje que se llamó Las Mujeres Sabias de Molière, y eso le dio nombre a mi generación porque fue un espectáculo, una obra de teatro dirigida por José Caballero que fue un éxito rotundo. Dices que no serías la actriz que eres si no hubieras estado en contacto con esas actrices. ¿Qué te dieron? ¿Qué te enseñaron? Yo creo que aprender la actuación en la academia, en la escuela, yo creo que acorta los procesos. Yo creo que te caen más rápido los 20. Y cuando tú aprendes a entender tu oficio como actor, experimentando la actuación en ti, pero también observando a los demás. Entonces, había pues, muchos niveles y cada quien tenía su proceso, pero observar en estas actrices y actores cómo llegaban a una intención, a verificar la escena, a producir una emoción, es que era fascinante. Y yo creo que lo que fuimos capaz de hacer en esa generación es lo fundamental en mi quehacer, que es ser capaces de hacer un grupo, de conformarnos como grupo y entender que el problema del otro es mi problema y de que si el otro no está bien, yo no estoy bien. Entonces yo creo que, bueno, tuvimos maestros extraordinarios como Luis Rábago, Luis de Tavira, Rosa María Bianchi, José Caballero, Raúl Quintanilla, en fin, David Holguín, era una generación también que tuvo toda esta infraestructura, pero yo creo que nosotros fuimos capaces de ser un grupo solidario y comprometido. En digamos. ese fascinante aprendizaje hay algo que me interesa muchísimo. ¿Cómo logras apropiarte del personaje? ¿En qué momento eres completamente ese personaje? Bueno, yo creo, lo primero es... ¿Lo oyes, lo ves, lo imaginas? No sé. Pues yo creo que el primer paso es como el proceso de identificación a la hora de leer el guión. En esa primera lectura te preguntas por el personaje y el personaje te pregunta también quién eres tú, qué de ti le vas a dar, qué emociones, qué vivencias, qué vividuras. Y después lo que no tienes lo creas con la imaginación, con el trabajo de campo, es decir, que si tu personaje es una enfermera o por ejemplo, mi personaje de Perfume de Violetas, que era una dependiente de una zapatería. Una obra muy, muy difícil, muy dura. Película. Trata de dos amigas y una de ellas sufre una violación. Es una obra tremenda, ¿no? Tremenda. Y por ejemplo, lo pongo de ejemplo porque es Marisa Sistach, Claro. es
es yo creo que en el principio de mi carrera, quien me sacaba como de esos personajes a los que me llamaban por lo que yo daba, ¿no? Como la Cándida Heréndira, decíamos. Y ella me decía, eres la abuela desalmada. Así que, como que todo el tiempo, ella me invitó a hacer este personaje cuando yo era muy joven, y yo tenía que ser la mamá de un adolescente. Entonces hicimos un trabajo de caracterización, subí de peso, fuimos a comprar el vestuario juntas al mercado donde ella normalmente lo compraría. Hicimos este trabajo de campo que te digo, me fui a atender las zapaterías en donde íbamos a hacer la locación, donde iba a ser la locación, me fui a atenderla y entonces aparecieron los detalles milagrosos. Entonces la chica, mi hija, me da un masaje, porque yo una vez le dije a Marisa, llegué muerta de cansancio, porque eso es estar parada todo el día. Entonces me duelen los pies. Dijo, ya sé, vamos a poner que ella te esté haciendo un masaje. ¿Sabes? Allí es donde vamos al encuentro. Humanizas en pequeños detalles a los personajes. Vamos al encuentro de los personajes en el lugar donde están, o donde está el corte. Exactamente. Arcelia coincide conmigo de que la rúbrica de este programa es realmente muy bonita. A mí me fascina, realmente me fascina. Nada más la oigo, me entusiasmo y siento que está usted aquí con nosotros dialogando con nuestra invitada. En esta ocasión es Arcelia Ramírez y María Elena Zamora dice, el trabajo de Arcelia Ramírez es más que excelente, estupendo. Nancy dice, ambas son mujeres muy admiradas por mí, son mis más apreciados referentes culturales y alguna vez me he soñado actriz y periodista. ¡Uy, qué bonito que se sueña actriz y periodista! Bueno, es una buena mezcla, ¿no? Aquí estamos tú y yo. Aquí estamos tú y yo. Muchísimas gracias, Nancy, que no dejaste tu apellido, por eso no lo doy, pero nos estás hablando desde Morelia, Michoacán. Carmen, me gustaría que Arcelia Ramírez nos mencione cómo, cuándo y dónde podemos ver la película de ella, donde ella participa recientemente. Fue Ojos Cerrados, yo creo, ¿no? La última es esta, Ojos Cerrados es la última. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Bueno, Ojos que no ven, no sé si ya está todavía no sé si está en las plataformas. No. Yo creo que en cartelera ya no está, porque se estrenó el año pasado, pero no... Sí, es del 22. Exacto, sí. Exactamente. No sé si ya está en las plataformas, no sé. ¿Cómo sientes tu cine en las plataformas? Yo creo que pues, las plataformas nos han dado un servicio magnífico para poder recuperar las películas que se nos han ido en su temporada comercial, pero creo que las películas se hacen en principio para verse en la sala, claro. ¿Sabes? En colectivo, en esta experiencia inmersiva. Además es una ceremonia maravillosa entrar a un espacio cerrado donde estás por las mismas razones que los demás. Exactamente. Personas a las que nunca has visto, pero vas con ese objetivo, fascinarte, deleitarte, dejarte llevar por una película. Sí, los corazones laten y los corazones y la sensibilidad late al mismo tiempo. Es realmente una experiencia que yo creo que es una experiencia a la que no tendríamos que renunciar. Nos quedamos mucho después de la pandemia con esta inercia de ver las películas en las plataformas y por supuesto que acceder a todo el material que nos ofrecen es una cosa casi apabullante y magnífica, pero el cine se tiene que ver en la sala de cine en principio. Y bueno, yo creo que no vamos a poder renunciar a eso, esperemos, como no podemos renunciar al teatro, por ejemplo, ¿no? Que es el arte de la presencia que nos devuelve nuestra condición de personas y estamos ahí en la comparecencia única e irrepetible de la función. Estábamos hablando de la escena de esta película maravillosa donde la hija del personaje le soba los pies. O sea, es una escena completamente cotidiana, normal y maravillosa, porque son de esas pequeñas cosas que van sellando los afectos, los amores entre las personas. ¿Hasta qué punto la realidad cotidiana, la más sencilla, la más simple, la más burda, como quieras llamarla,
te ayuda a entender a tus personajes, te ayuda a armarlos. Bueno, yo creo que la realidad, la ficción se alimenta de la realidad y la manera en la que está uno en el mundo también es una, pues es como una relación allí, es una conversación, digamos, ¿no? Tú con toda tu humanidad, con todo lo que eres, pues te ofreces al personaje y le dices, hazme tú, ¿no? Es un trabajo colectivo que no haces solo. Sobre todo yo, bueno, no sobre todo yo, sino en mi caso siempre pido el trabajo del director. Siempre me parece fácil. ¿En qué sentido dices que pides el trabajo del director? Perdón que te interrumpí. Bueno, porque pues muchos directores, sobre todo en el cine, que de pronto tienen muy poquito tiempo de preparación y de preproducción, digamos, como que dan por hecho que nosotros sabemos hacer lo que hacemos, sabemos construirlo, y darle y crearlo y nos lo dejan a nosotros. Y yo siempre pido la interlocución porque yo creo que el buen resultado de una película tuvo que ver con que el director fue capaz de ponernos a todos en el mismo riel, ¿no? Que todos vamos en la misma ruta. Pero en el sitio donde deben estar. Exactamente. Sí, por supuesto. Yo creo que el director habla con nosotros como actores, analizamos primero la relación primera es con el autor, que muchas veces en el cine el autor es el mismo director. Entonces, ¿qué quiere decir este autor? Entender de qué estamos hablando, cuál es el tema, cuál es el asunto, y luego habla con nosotros sobre el personaje y sobre la relación de nuestro personaje con los demás, y luego con la directora de arte o con la vestuarista, con el fotógrafo, ¿sabes? Como el sonidista, ¿sabes? Es como todo un ensamble de creadores que intervienen para hacer que el instante vivo de la escena esté ahí, ¿no? Latiendo, como en el teatro también, ¿no? Entonces creo que, el teatro le pertenece más a los actores. Sí. El cine es un arte intermediado por la cámara. Y más colectivo en cierto sentido. Sí. ¿Qué me dices de la televisión? Para ti, que has trabajado tantísimo en televisión, ¿qué te ha dado? ¿Qué te ha dado ese ojo mágico que es el ojo de la cámara de la televisión? Pues mira, la televisión llegó también muy pronto a mi vida. Primero fue el teatro, luego el cine. Y en la televisión, después de haber hecho La mujer de Benjamín, por ejemplo, ya... Que fue una obra muy importante para ti, tengo entendido. Sí. Carla Estrada había visto La mujer de Benjamín porque trabajó con Carlos en algún proyecto, y cuando de pronto, yo creo que la actriz que iba a hacer mi papel se cayó o algo así, porque me llamaron rapidísimo, y yo pues llegué y dije, me van a dar unos cuantos capítulos, que perfecto, ¿no? Y a la mera hora fui con el maestro Córcega, que fue quien me hizo una entrevista. Maravilloso. Maravilloso. Y me puso a leer, me preguntó quiénes eran mis maestros, y cuando se acabó la entrevista me dijo, tú vas a ser el personaje. Y en ese momento se acercaron a mí así un ejército de gente, porque ya el vestuario, el look, el peinado, ¿sabes? Todo esto. Y dije, no, pero a ver, ¿quién es el personaje? Porque yo había leído una escena ahí suelta, ¿no? Y de repente me dijeron, no, es que es la protagonista joven. Y ahí yo dije, ¿qué es esto? Yo estaba haciendo La noche de Hernán Cortés con Luis de Tavira, con Fernando Balzaretti, Memo Gil, Marta Aura, Alfredo Sevilla, actores maravillosos. Muy bien acompañada, como siempre. Exacto, acababa yo de salir de la escuela. Dije, no, este proyecto me va... No, yo no voy a poder ir a mi gira, me voy a llenar de vicios, ¿sabes? Yo tenía un poco de miedo, porque también había ese prejuicio, ¿sabes? En la escuela de teatro, pues, no. Y las telenovelas eran como, ¿sabes? Como que bajabas un pequeño escalón. Pues era como hacer... Sí. Como hacer como escenas... comercializarte demasiado. Como de manera industrial, una tras otra, ¿no? Entonces, me dijeron los actores que trabajaban conmigo en esa obra, Arcelia, tú no puedes decir que no a este proyecto. Finalmente, Carla Estrada agarró mi gira. Además, Carla es una gran productora. Es una gran productora. Sí. En ese momento organizó todo, pude hacer mi gira, pude hacer la telenovela, y yo creo que me dio mucha
sabes, como una experiencia que me fogueó mucho, que efectivamente había 40 escenas diarias, había que usar un apuntador y aprender a usarlo a tu favor, que yo creo que sí es una herramienta que si sabes utilizar es realmente muy útil y muy buena, pero en ese momento... Pero debe ser demasiado difícil acostumbrarse a ese apoyo, ¿no? Absolutamente, sí, es una peripecia mental distinta Sí. a la actuación en cine y a la actuación en teatro, por supuesto. Pero trabajar para las 3 cámaras, todo eso era mucha información, pero realmente creo que como la aprendí muy temprano, como que creo que la supe asimilar y creo que ha sido también muy placentero Pero trabajar creo que en la eso televisión. hay algo determinante. Imaginarte el público para el cual estás actuando, estás trabajando. Sí, ¿Es el mismo público el del cine, el teatro, de la televisión? pues de pronto ahí yo creo que pues puede que sí de repente el público que ve televisión nos ve en las películas también, pero también va al teatro, obviamente, pero sí yo creo que sobre todo es un género muy particular porque es una estructura en donde son muchos capítulos y entonces hay que ir repitiéndole al espectador la información. Y para que no se la olvide, trama. exacto. Porque qué tal que un espectador agarra la telenovela a la mitad, entonces se tiene que ir enterando de lo que pasó antes. Entonces por un lado hay mucha repetición de información y por otro lado los personajes son un poco maniqueos de alguna ¿Esa manera, repetición ¿no? puede desgastar al personaje? Pues un poco, pero sobre todo creo que en aquel entonces los personajes eran buenos, malos. Era No, como, ha como el cambiado melodrama, completamente. digamos. Ha cambiado afortunadamente, pero bueno, si no había también que entrarle a esa estructura y hacerlo como debe ser. Si cuando yo me acuerdo que el maestro Córcega me decía, yo le decía, maestro, ¿podría decir cruel en vez de maldito? Porque yo le tenía que decir al personaje que estaba enfrente, es usted un malvado, le tenía que decir. ¿Puedo decir cruel? Me dijo, no. Tienes que decir que es un malvado, porque tienes que dejar tus prejuicios universitarios afuera, porque si no, no vamos a poder aquí. Le dije, no, sí, dejé mis prejuicios universitarios afuera, si no, no estaría aquí. Entonces, dilo, me decía, me desafiaba. Y le dije, bueno, va, así. Entonces, yo creo que el género del melodrama en las telenovelas hay que entrarle. Tiene su chiste. Hay que gozarlo también. Bueno, tú no puedes decir malvado, no sé qué, yo tengo que decir corte. Se nos acabó el programa, ¿cómo ves? Pero hay una llamada que sí te quiero pasar. Carla Millán, cuánto admiro a Arcelia. Ojalá que este año sea su año y tenga en su caso un Ariel como mejor actriz protagónica. Bueno, le han dado muchos Arieles, le han dado toda clase de reconocimientos y desde luego el mayor de todos pienso que es el cariño del público, el respeto del público. Espero que te veamos muy pronto por acá, espero que todo salga muy bien y que disfrutes de tus flores. Ay, muchísimas gracias. Pues les agradecemos, señora Arenas, muchísimas gracias, don David, muchas gracias, y a ustedes que nos acompañaron, que fueron tan generosos con sus llamadas. Ya saben, los espero el próximo viernes aquí en nuestro estudio de Canal 11 para seguir conversando. Hasta entonces y que tengan muy buenas noches.